Durante 12 días, el mundo observó uno de los episodios más tensos de la geopolítica reciente. 12 días de bombardeos, 12 días de incertidumbre y 12 días en los que la mayor potencia militar del planeta desplegó su poder contra Irán. La operación fue presentada como una acción rápida y decisiva. El objetivo, según los anuncios oficiales, era ambicioso: destruir el programa nuclear iraní, neutralizar su capacidad de misiles y forzar al régimen a rendirse rápidamente. Pero en la geopolítica, las operaciones rápidas rara vez siguen el guión previsto. Al terminar esos 12 días, el resultado fue mucho más complejo de lo esperado. Irán no se rindió. El mercado energético mundial reaccionó con fuerza. El petróleo subió y el precio de la gasolina en Estados Unidos aumentó cerca de un 22%. Mientras tanto, la narrativa política dentro de Estados Unidos empezó a mostrar contradicciones. En un discurso público realizado el 11 de marzo en Connecticut, el presidente Donald Trump afirmó dos cosas aparentemente opuestas en cuestión de minutos. Primero declaró: la guerra está ganada. Destruimos el 85% de sus drones. Pero casi inmediatamente añadió: no queremos irnos demasiado pronto, necesitamos terminar el trabajo. Esta contradicción generó una pregunta fundamental entre analistas y observadores internacionales: si el conflicto ya estaba ganado, ¿por qué sería necesario continuar la operación? La situación recuerda a una analogía simple. Es como un estudiante que dice haber sacado la nota perfecta en un examen, pero al mismo tiempo afirma que necesita volver a revisar varias respuestas. Si realmente hubiera obtenido la puntuación perfecta, no habría necesidad de corregir nada. Este contraste entre discurso y realidad es lo que muchos analistas consideran el punto central de la discusión actual. La pregunta ya no es únicamente militar. La verdadera pregunta es política, estratégica y económica. ¿Se trató de una victoria clara, o del inicio de un conflicto más complejo de lo que se anticipaba? Para entenderlo, es necesario analizar lo que ocurrió detrás de las decisiones que llevaron a esta operación. El 28 de febrero de 2026, la administración estadounidense lanzó una operación militar denominada Furia Épica. El nombre reflejaba la ambición del plan. La estrategia parecía simple en el papel: ataques rápidos, alta precisión y un golpe decisivo que paralizara las capacidades estratégicas de Irán. La expectativa era una campaña corta y contundente. Sin embargo, la historia demuestra que los conflictos rara vez se desarrollan según las previsiones iniciales. Para entender lo que ocurrió, pensemos en una analogía cotidiana. Imaginemos que una persona tiene un vecino extremadamente ruidoso. Cansado de la situación, decide resolver el problema derribando la puerta de la casa del vecino con una patada. Pero en lugar de quedarse en silencio, el vecino comienza a arrojar objetos por la ventana hacia el patio del atacante. Otros vecinos, al ver la situación, comienzan a preocuparse y a tomar distancia. Y al final, el problema inicial no solo no desaparece, sino que se vuelve más grande. En términos geopolíticos, algo similar parece haber ocurrido. Según estimaciones divulgadas durante los primeros días del conflicto, Estados Unidos gastó aproximadamente 11,3 mil millones de dólares en los primeros 6 días de operaciones. Esto equivale a un costo diario extremadamente elevado. Además, la región del Golfo Pérsico comenzó a experimentar tensiones crecientes. El Estrecho de Hormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, empezó a operar bajo condiciones de riesgo. Los aliados regionales de Estados Unidos también se encontraron bajo presión estratégica. Lo que inicialmente fue presentado como una operación rápida comenzó a transformarse en una situación más compleja. Algunos analistas empezaron a utilizar una palabra específica para describir el escenario: atasco estratégico. Un conflicto que no avanza hacia una resolución clara, pero que continúa generando costos políticos, militares y económicos. Y en el centro de ese escenario se encuentra una decisión clave que marcó el rumbo de todo el episodio. Uno de los supuestos fundamentales detrás de la estrategia estadounidense era que eliminar al líder supremo iraní provocaría un colapso inmediato del sistema político del país. La lógica parecía sencilla. Sin liderazgo central, el régimen se fragmentaría y perdería capacidad de coordinación.
Pero esa hipótesis no se confirmó. 10 días después del ataque, Mojtaba Koumani fue nombrado nuevo líder. En lugar de fragmentación, el sistema político iraní mostró cohesión. Las estructuras de seguridad permanecieron leales y el país se reorganizó rápidamente alrededor de una nueva figura de liderazgo. Para comprender este fenómeno, algunos analistas utilizan una metáfora de la mitología griega, la hidra. La hidra era una criatura legendaria que tenía múltiples cabezas. Cada vez que una era cortada, crecían dos nuevas en su lugar. El sistema político iraní fue diseñado, a lo largo de décadas, precisamente para resistir crisis de liderazgo. Por esa razón, eliminar una figura central no necesariamente significa desmantelar la estructura completa. De hecho, en muchos casos puede producir el efecto contrario, consolidar la unidad interna frente a una amenaza externa. Después de los ataques, Irán también modificó su estrategia. Durante años había seguido lo que algunos analistas llaman paciencia estratégica, es decir, responder lentamente a provocaciones externas. Sin embargo, tras el inicio del conflicto, la estrategia cambió. La nueva postura consistía en aumentar gradualmente el costo del enfrentamiento para su adversario. No se trataba de ganar militarmente en términos convencionales. La lógica era diferente. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Solo necesita resistir el tiempo suficiente para que el costo político, económico y militar del conflicto aumente. Y ahí es donde la dinámica del conflicto comienza a cambiar. Otro punto que genera debate entre especialistas es el momento en que ocurrió el ataque. En ese periodo estaban en curso negociaciones nucleares en Ginebra. Según varios reportes diplomáticos, las conversaciones mostraban señales de progreso. Sin embargo, las decisiones políticas dentro de Estados Unidos se basaron en evaluaciones realizadas por asesores cercanos al presidente. De acuerdo con la narrativa presentada en el video original, algunos de estos asesores no tenían experiencia técnica en el tema nuclear. Incluso se menciona un caso específico en el que un reactor de investigación, utilizado para producir isótopos médicos para tratamientos contra el cáncer, fue confundido con una instalación de enriquecimiento de uranio. Este tipo de errores puede generar interpretaciones equivocadas sobre el nivel real de amenaza. También se mencionó que inspectores nucleares habían sido expulsados del país. Sin embargo, informes internacionales indicaban que las inspecciones habían ocurrido en diciembre de 2025. Otro punto discutido fue la capacidad de misiles iraníes. Las estimaciones de inteligencia sugieren que una capacidad para alcanzar territorio estadounidense podría tardar entre 10 y 15 años en desarrollarse. Cuando decisiones estratégicas se toman bajo información incompleta o mal interpretada, el margen de error se amplía considerablemente. Una analogía sencilla sería acudir a un médico que no está especializado en cardiología. Observa un examen rutinario, interpreta los resultados de manera alarmista y recomienda una cirugía mayor que en realidad no era necesaria. Según esta interpretación, el problema no fue solo militar. También fue un problema de diagnóstico estratégico. Más allá del campo militar, el conflicto tuvo un impacto inmediato en la economía mundial. El Estrecho de Hormuz es uno de los puntos más críticos del comercio energético global. Aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo pasan diariamente por ese corredor marítimo. Cuando el tráfico se vuelve incierto o restringido, el mercado reacciona rápidamente. La lógica es simple, menos oferta disponible genera precios más altos. Para entenderlo, imaginemos que toda el agua de una ciudad pasa por una única tubería. Si alguien reduce el flujo en esa tubería, la cantidad de agua disponible disminuye y el precio del suministro aumenta. El Estrecho de Hormuz funciona de forma similar para el petróleo mundial. Durante la crisis, el precio del combustible comenzó a subir. En algunas regiones de Estados Unidos, el precio de la gasolina alcanzó alrededor de $3,58 por galón. En California, el precio superó los $3. El aumento del diésel también elevó los costos de transporte, lo que eventualmente impacta en el precio de los alimentos y otros productos. Para mitigar el impacto inmediato, el gobierno estadounidense liberó cerca de 172 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo.
Esta medida puede aliviar el mercado a corto plazo. Sin embargo, las reservas son limitadas. Y utilizarlas significa reducir la capacidad de respuesta ante futuras emergencias. Es una solución temporal que no resuelve la raíz del problema. Mientras Estados Unidos enfrenta las consecuencias económicas y políticas del conflicto, otros actores internacionales observan con atención. Rusia ha intentado posicionarse públicamente como mediadora. Al mismo tiempo, algunos informes indican que podría estar proporcionando apoyo técnico indirecto en áreas como inteligencia y drones. China, por su parte, continúa siendo uno de los mayores compradores de petróleo iraní. Esa relación comercial contribuye a mantener cierta estabilidad económica para Irán incluso bajo presión internacional. En el ámbito diplomático, mediadores tradicionales como Qatar y Omán también han intentado facilitar conversaciones. Sin embargo, el contexto actual ha dificultado avances concretos. Dentro de Estados Unidos, el conflicto también ha generado debate político interno. Encuestas citadas en el video mencionan que cerca del 56% de los estadounidenses se oponen a la guerra. Este tipo de presión interna puede influir significativamente en las decisiones futuras del gobierno. En última instancia, el punto central de este escenario es estratégico. Irán no necesita ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Su objetivo principal puede ser simplemente resistir. Si el conflicto se prolonga lo suficiente, las presiones económicas, políticas y diplomáticas pueden cambiar el equilibrio del juego. Y cuando una crisis involucra a la mayor potencia militar del mundo, sus efectos no se limitan a un solo país. Las consecuencias se sienten en los mercados, en la política internacional y en la vida cotidiana de millones de personas. El verdadero desenlace de este episodio aún está en desarrollo. Y comprenderlo requiere mirar más allá de los titulares inmediatos.